Morir en Cristo es vivir su palabra. Si a mí a cualquiera de nosotros los apedrean por decir que Cristo fue el que murió en la cruz, la gloria sea para Dios, vamos a ser salvos. Cuando se entra en la palabra misma va enseñando cómo vestir, cómo hablar, cómo caminar, cómo expresarse, coger los amigos, organizar la casa. A veces nosotros queremos sanar a los enfermos, pero ¿estamos dispuestos a morir por Cristo? Pastora, anoche me soñé que usted me regalaba esa moto. La pastora le dijo, bueno, y si usted tuvo esa profecía, ¿por qué yo que soy la dueña de la moto no la estuve para regalársela? No volvió más. En esta oportunidad vamos a ir al libro de Segunda de Pedro 2:1. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. En el pasaje de Judas habla de doctrinas. Pedro habla también de profetas y maestros. Yo me voy a referir a los maestros. Cuando hablamos de maestros, hablamos que es el que va a instruir a la escuela. Pero a ver, ¿el pueblo de Dios se siente maestro? Sí, porque la primera escuela es la casa. La primera enseñanza se da en el hogar. La palabra nos enseña de que desde allí vienen los principios y las doctrinas. Desde allí vienen los consejos de papá y mamá para que ese chico se prepare para la sociedad. Entonces, si ellos son los primeros maestros, quien hace la tarea y la hace de una forma organizada y que se vean los frutos en sus hijos, son maestros. Pero quien esa responsabilidad se la entrega a otra persona, se considera un falso maestro. Quien dé malos ejemplos y quien enseñe con el ejemplo y quien lo haga bien, lo está haciendo de maravilla para el agrado del Señor. Pero quien no lo está haciendo bien, el Señor también lo va a recompensar. Miramos que los maestros que ustedes creen están en las escuelas, en los colegios, en las universidades y en las academias, pero todos somos maestros. Aquí cada uno enseña. Maestro es el que enseña algo y lo enseña de una forma que es para la vida. Los maestros no pueden enseñar para la mentira, para el desengaño, para el menosprecio. El maestro debe enseñar para la pulcritud, para comportamientos en sociedad, para que cada quien tome una decisión y la tome de la mejor forma e inspirada por el Creador, que desde allí cada uno de nosotros toma ese juego. Voy a compartir la historia de un joven que se llamó Benjamin Carson, norteamericano, afroamericano. Benjamin era un niño que iba a una escuela pública donde ninguno de los maestros le prestaba atención y se miraba cuál era el hogar de Benjamin. Y cuando llegábamos al hogar de Benjamin, su mamá trabajaba limpiando apartamentos y lavando ropa. Su papá lo había dejado. Pero los niños se quedaban en la casa, dos hermanos, y lo que veían era televisión.
Pero ella fue un día a la casa de un doctor y ese doctor tenía un apartamento muy organizado y un día se fijó de que en la canasta de la basura había unos libros y ella le preguntó que si los podía tomar. Llevó los libros a la casa y dijo: desde hoy hay menos televisión y hay más lectura. Empezaron a leer libros y a entregar resultados de libros. Y un día el maestro de ciencia preguntó sobre una roca que llegó a clase. Y desde allí le preguntó al curso: ¿quién conoce de esta roca? Nadie levantó la mano. Pero Benjamín tímidamente lo hizo a medio. Y el profesor le preguntó: Benjamín, ¿tú la conoces? Y él le dio toda la característica de esa roca, pero se la dio porque la había leído y había colocado su vida al Señor. Desde allí, el que fue el más retrasado de la clase fue el más adelantado. Sacó las mejores notas y recibió una beca de médico. Ese Benjamín se convirtió en el primer afroamericano, para decir el primer negro del mundo, que hizo la cirugía de siameses y se dedicó a la neurociencia. Usted conoce el proceso de un siamés, y a veces comparten el mismo cráneo y hay que hacer una cirugía para despegarlo. Él lo hizo con éxito desde allí y fue un ícono mundial, porque primero creyó en sí mismo y segundo, el trabajo se venía haciendo. Pero ¿a quién le debemos este logro de Benjamín? Se lo debemos a Dios, porque su familia también era creyente, conocía a Dios, conocía a Jesucristo y lo colocó en sus manos. Dios hizo maravilla en Benjamín, lo cual desde allí todo lo que es neurociencia se hace hoy exitosamente en el mundo. Fue un maestro quien vio esa chispa, y un maestro aquí en la iglesia es el que le ve la chispa al hermano y lo guía para su propósito. Un maestro que escudriña las escrituras y le enseña a ese hermano cómo él debe de ser guiado por el Espíritu Santo. Por eso todo lo que no está aquí en este libro sagrado, inspirado por el Espíritu Santo, no es de Dios y se considera falsos maestros, falsos profetas. Gloria a Dios. La gloria sea para Dios. Un profeta es un hombre inspirado por el Espíritu Santo que recibe una palabra de Dios para instruir a un pueblo o a una persona. Esa es una de las características de un profeta que debe tener de un profeta de Dios. Volviendo al tema que leyeron los hermanos, dice: amado, por la gracia solicito que tenéis de escribirlo acerca de nuestra común salvación. Me ha sido necesario escribirlo, exhortaos que contengáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos, porque algunos hombres han entrado cubiertamente lo que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano y nuestro Señor Jesucristo. Si analizamos esa palabra, primeramente, para un maestro estar en este lugar, debe mirarse en el Chocó. Cuando yo era pelado,
judíos tenían un decir. Cuando uno iba caminando, cuando uno iba a ir para un lugar, mi madre o mi abuela me decía, yo le decía, ¿voy para abajo o voy para arriba? Y ella me decía, ¿vas para abajo? Sí. ¿No te has mirado los pies? Así lo decía, ¿no te has mirado los pies que lo tiene Lucio? Límpiatelo, ve a la calle. Cuando un maestro de Dios se para a este lugar o va a exponer la palabra, debe de mirarse. Un maestro debe saber que Dios le está hablando. Un profeta debe de saber que Dios le está hablando. Tiene que estar seguro y certero de la palabra que va a decir. Por eso Dios aquí nos manda que contendamos ardientemente, pero no es fácil. No es fácil. La palabra es para nosotros. La palabra no es para aquel que no ha abierto su corazón a Cristo. Contender ardientemente es estar seguro en quién ha creído. Porque a veces nadie me puede mover, porque yo sé en quién ha confiado. Entonces debemos nosotros de estar ardientemente contendiendo en la fe. Esa fe la dio el apóstol Pablo ¿en quién? En Timoteo. Ahora, esa fe se debe de ver en un maestro y en un profeta que ardientemente debe de arder. ¿Por qué? Por la doctrina. Eso es lo que más nos duele a nosotros, la doctrina, el cambio. Entonces es necesario, por eso Jesús le lavó los pies aquí a los discípulos. Por eso es necesario que cada vez que nosotros vamos a salir, miremos los pies. A veces somos maestros y los miramos al impío, miramos al hermano, miramos al pastor, miramos al otro profeta. Debe mirarse él. También en Pedro habla la palabra de que porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó al infierno y los entregó a prisión de oscuridad. Pero también a Noé le dio profecía. Y Noé trabajó bajo el mandato de Jehová. Le dio las medidas de cómo debía hacer el arca. Pero también le dio las instrucciones de que solamente allí deberían de ir 7 personas. Y que así Noé, cuando comienza el diluvio, quisiera de que mucha gente se salvase. Las puertas estaban selladas por Dios. Solamente eran los que estaban dentro. Asimismo es ahora. El Señor está manifestando su palabra y está diciéndole a la población, a los amigos, reciban a Cristo. Reciban a Cristo. A veces vienen muchos amigos y los guardan acá, Oran por ellos y les dicen reciban a Cristo. Y hay algunos que se meten la mano al bolsillo. Resulta de que si no recibes a Cristo, ¿cómo Él es tu amigo? ¿Cómo Él te va a escuchar si no lo recibes? Amados hermanos, ¿será de que un extraño va a entrar a la casa de uno y uno lo va a dejar sentar sin preguntarle quién es, acostarse en la cama y comérsele la comida? Eso mismo pasa con Jesús. Si no eres amigo de Jesús, ¿cómo vas a entrar a comer con Jesús? ¿Cómo vas a pedir que Jesús te extienda la mano si tú no lo conoces?
La palabra nos enseña que cuando Pedro le pidió al Señor caminar sobre las aguas, él caminó, pero la duda se hundió. Pero estando allí, buscando cómo salir, hasta que no le pidió la ayuda a Jesús, Jesús no lo ayudó. Ese mismo mensaje es para los amigos. Extiéndale la mano a Jesús. Él no lo va a despreciar. Sigue diciendo, está leyendo en segunda de Pedro, porque se refiere de lo mismo. Yo estoy leyendo en San Judas, para que el pueblo esté atento a las dos lecturas. Y dice la palabra de Dios: mas quiero recordarlos, ya que una vez los habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad y en prisión eterna para el juicio del gran día. Mi hermano, por eso vuelvo y le repito, para un maestro, para un profeta, para un pastor, un evangelista, no es fácil, pero tampoco es imposible para Dios. ¿Quién los sacó? Dios. ¿De quién eran los ángeles? De Dios. ¿De quién somos nosotros? Pero si usted y yo no se guarda para Dios, sabe que el día de juicio puede ir a un lugar eterno. Entonces nosotros, mi hermano, para un maestro y para un profeta, tiene que guardarse para Dios. Aunque Dios te elija, pero tené cuidado de ti mismo. Porque el mismo Dios te escogió. No te está escogiendo otro. A ellos lo escogió Dios. Y los sacó al desierto, los sacó de Egipto. Porque ¿qué? Estaban presionados en Egipto. Nosotros estamos presionados en el mundo y vamos a seguir como el mundo los llevaba. No. Así Dios no lo quiere. Dios quiere un maestro y un profeta que se guarde para Él. En segunda de Pedro, hablamos en el versículo 6, hablamos de Sodoma y Gomorra. Hablamos de que allí en la ciudad donde vivió Lot, había cantidades de miedos y problemas y pecadores, y que Lot salió cuando él se le dio la oportunidad de salir con su familia, su esposa, lo cual le había manifestado que no volteara a mirar para atrás, miró y se convirtió en sal. Lo traemos a este tiempo con respecto a los profetas y los maestros. En la casa, ¿cuántas veces los padres no le manifiestan a los hijos por experiencia de que lo que va a hacer está mal? ¿Y qué hace el hijo? En la gran mayoría lo hace. Y lo hace porque se está cumpliendo la palabra y se está perdiendo ese respeto. Por eso es importante que el primer maestro de ese chico sea un papá y una mamá responsable. Y por eso creo de que el Señor ha colocado en el pastor esta enseñanza a los solteros y solteras para prepararse para el matrimonio. No es fácil, pero tampoco es imposible.
No podemos entregarle nuestra responsabilidad a la escuela. No educamos en la casa y el culpable es el maestro de la escuela. Los papás dejan de que algunos chicos, niños de 5 y 6 años hasta le den en la cara. Pero cuando ese chico es corregido en la escuela, es el enemigo de ese maestro. Es el papá, algunos papás inconversos llegan con machete a reclamarle al profesor porque le sacó el hijo porque no llevaba el uniforme o porque no hizo X tarea. Y hablamos del ejemplo de ese maestro. Si el papá va a la escuela con un machete a reclamar, ¿qué quedará para el hijo que lo está observando y que él tiene esa chispa de maldad y que él se le está avivando ese fuego? Entonces, primero como cristianos debemos de ser ejemplo en nuestro hogar, para que quien observe nuestra crianza, nuestra doctrina, también llegue a usarla. Aquí en la iglesia, la hermana leía y manifestaba las normas de la iglesia. En la casa también deben de haber normas. La sociedad nos da la constitución, los colegios dan los pactos y manuales de convivencia. Como ser humano y como carne, estamos impulsados a pecar, a no recibir órdenes, a hacer nuestro parecer y nuestro libre albedrío. Pero hay unas normas que para esas normas también hay unas sanciones y que debemos nosotros acatarla porque es donde nos están corrigiendo. Nuestro Señor también nos corrige porque a su Hijo querido lo corrige y nos da a veces tantas correcciones para que entendamos de que nos quiere mucho y que Él es el gran maestro que quiere que cada uno de sus hijos no se pierda y que goce la vida eterna. Y sigue diciendo San Judas, dice, como Sodoma y como Gomorra, las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e idos en pos de vicio contra la naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Mis hermanos, nosotros en las redes sociales, aquí en Turbo, ahora día hacía cuenta en mi casa, en el mero obrero hay como 12, de 12 a 13 iglesias. En el mero obrero. Sabemos que nosotros estamos en un mundo que en la realidad vemos muchas cosas. La misericordia de Dios que los ayuda a apartarlo de tanto mal. En la característica del maestro y del profeta, por eso la misericordia de Dios, que Dios le dio sabiduría al hombre. Por eso Dios creó maestro. La mayoría casi de nosotros sabemos leer o cancaneamos ahí. Y su Espíritu Santo los va guiando a toda verdad y a toda justicia. Porque un maestro se pare acá, o un profeta, o un pastor, o un evangelista, mis hermanos, no se deje mover. Crea y confía en Dios, porque el justo Lot estaba ahí, pero él no se dejó mover. Él vivía allá cerca, pero él creyó y confió en Dios. Cuando fuimos a Vigía de Fuerte, yo tuve una oportunidad de hablar con un pastor, y eso llevó una impresión de nuestro pastor. Y él me decía, por el vestir no, la palabra tampoco, porque la palabra la han predicado allá, y él era pastor. Pero cuando él se dio cuenta que los hijos del pastor que estaban bajo techo de él adoraban a Dios, eso lo impresionó. Y él me decía, me toca trabajar. Me toca trabajar.
Mire, y a veces nosotros, profetas, maestros, evangelistas, pastores, no miramos a nuestros hijos. Un maestro y un profeta y un pastor siempre debe de mirarse. Mire, y él se llevó eso y yo hablaba con él, yo lo sentía como mortificado y él decía, me toca trabajar. Solo sabía él qué tenía en su hogar. Maestros, profetas, evangelistas, la palabra de Dios es la que hace efecto. Creamos en ella y confiemos en ella. Amén, amén. Las iglesias. Miramos de que en Turbo hay más iglesia que cantina. ¿Y cuál iglesia maneja doctrinas? Ya cada quien con su pastor manejará esa parte, porque aquí las doctrinas que se manejan están aquí en la palabra de Dios. Hay pastores que predicaron hoy, al otro día salieron de la iglesia y montaron su iglesia aparte en un garaje en su casa, la organizaron, alquilaron un espacio y desde allí vienen trabajando, unos con la bendición de Dios, otros con la bendición de su corazón, porque lo hacen de su corazón. Algunos se han hecho muy ricos y critican mucho por eso. A nivel mundial, hay pastores que tienen opción y que andan en Fortune y andan con guardaespaldas, porque de la palabra han hecho fortuna. Pero el que Dios ha tocado y le entrega ese privilegio de ser pastor y que lo hace bajo la voluntad del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, lo ve usted humilde, trabajando para el Señor, trabajando para la gente y trabajando con la palabra que dejó nuestro Señor, la Biblia. El libro, que lo manejan así, el libro más leído es la Biblia en el mundo, pero es el libro que, de acuerdo a la cantidad que somos en el mundo, es el que menos caso le hace. Porque cuando se entra en la palabra misma va enseñando de cómo vestir, de cómo hablar, de cómo caminar, de cómo expresarse, de coger los amigos, de organizar la casa. Y hay mucha gente de que es desordenada y no lo quiere hacer. Y entonces lo que hace es agregarle tildes y comas a las palabras, y eso es ser falso. Nadie tiene la potestad de perdonar pecado. Y aquí hay muchos que los confiesan y le dicen: tus pecados son perdonados. Solamente la palabra nos manifiesta de que no tenemos que decírselo a hombres sino a Dios, y decírselo solo en nuestro aposento, y que a veces tenemos tantos demonios con nuestro yo que lo que repartimos por donde pasamos son demonios. Y resulta de que el Señor y la palabra es muy claro. Dice que ni a los ángeles los perdonó, ahora va a perdonar a la carne. Jamás. Y la condenará el día del juicio por todo lo que hizo, por toda la blasfemia y el pecado que hizo con el Espíritu Santo. La palabra es santa y nos transforma, nos modifica. Y hay que creer. Por eso
el predicador del domingo pasado lo decía claro. Si nosotros creemos en nuestra propia concupiscencia, en nuestro propio corazón, Él nos hace pecar. A veces con las profecías. A veces queremos tanto una cosa que no es del Espíritu Santo, sino que es de nuestro corazón. Y lo soñamos y manifestamos de que el Señor nos habló. Yo anoche me soñé, yo quiero conseguir una moto, pero anoche me soñé con una moto. Y a veces ese sueño es de mi corazón, lo que yo quiero, no es del Espíritu Santo. Yo escuchaba a una pastora de que manifestaba ahí decía una profecía, y era que un hermano había llegado a la casa y le había dicho: pastora, anoche me soñé que usted me regalaba esa moto. Y la pastora le dijo: bueno, y si usted tuvo esa profecía, ¿por qué yo que soy la dueña de la moto no la estuve para regalársela? Y entonces le decía: confírmela. No volvió más. Entonces, a veces lo que nosotros creemos y queremos que sea, y no es ninguna opción del Espíritu Santo, y hablamos desde el corazón. Dice la palabra de Dios: no obstante, la misma manera, también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad, blasfeman de la potestad superior. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Mi hermano, es muy importante nosotros tener esa característica y conocer las superiores mayores. Mire, a veces lo tomamos tanta autoridad como maestro, como profeta, como evangelista, como pastor, como apóstol. Menospreciamos a alguien que Dios también lo puso como autoridad. Mire, si el arcángel dice que no se atrevió a proferir nada sobre el diablo, ¿quién somos nosotros? Y tenemos el ejemplo claro en los hechos. Sabemos que un diácono era maestro. Y usted en la enseñanza del diácono se da cuenta que cuando él comienza a hablarle de la historia, de la palabra, sabemos que él era maestro. Pero el diácono tenía una característica: era temeroso y era lleno del Espíritu Santo. En el momento que el diácono está siendo apedreado, era una autoridad. Pero él sabía que las personas que lo estaban apedreando también eran una autoridad. Tenían demonios. No querían escuchar la palabra. Y él, delante de esas personas, no dijo ninguna palabra mala. Solamente dijo el diácono: Señor, perdónalo, porque no saben lo que hace. Mire, y nosotros a veces cogemos lucha con algo que ya está escrito para nosotros, que queremos agradar a Dios, que seremos aborrecidos. Mire, por decir esta verdad, el diácono fue apedreado. Pero en el momento que están apedreando el diácono, hay alguien ahí que alcanzó la misericordia de Dios. Que alcanzó la misericordia de Dios. Por eso tenemos que nosotros tener en cuenta qué palabra sale de nuestras bocas. La misma palabra dice que no salga ninguna palabra corrompida de nosotros. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado. Mire, morir en Cristo, los cristianos le tenemos miedo a morir en Cristo. No echemos mentira. Porque más queremos obedecer al hombre que morir en Cristo. Mire, morir en Cristo es vivir su palabra. Si a mí y a cualquiera de nosotros los apedrean por decir que Cristo fue el que murió en la cruz, la gloria sea para Dios, vamos a ser salvos. Pero nosotros queremos que cuando salgamos los aplauden. Queremos hacer milagros. A veces nosotros queremos sanar a los enfermos, pero ¿estamos dispuestos a morir por Cristo?
Y hay personas que se confían de eso, porque levantó un enfermo o un muerto, ya piensa que se la ganó toda. No, mi hermano, hay que mirarse, hay que confiar en Dios. La salvación de nosotros está en las manos de Dios si obedecemos. Si uno no obedece, no. Si un hijo obedece a su padre aboga por él. Así mismo somos nosotros delante de Dios. Si nosotros no obedecemos a nuestro padre, claro, vamos a padecer. Estas son las características que tienen los profetas y tienen los maestros. Todo aquel que tenemos un cargo en la iglesia. A partir de la fecha, todos miremoslos. Yo no voy a mirar al varón. Por su altura no lo puedo mirar. Miremoslos. Porque la salvación es para el que guarda la palabra. La salvación es para el que levanta un muerto, para el que más predica, para el que se enseñorea. La salvación es para el que guarda la palabra. Amén, amén. Bueno, en 2 de Timoteo 3 habla del carácter de los hombres en los postreros días. Vivimos días difíciles, porque la palabra lo dice, cuando se vaya a llegar el tiempo, pues los días van a ser bastante peligrosos. Habla también dice, también debes saber que esto es, los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrán hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin efecto natural, implacable, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infautuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficiencia de ella. A estos evita. ¿Cómo yo voy a saber que un maestro me está metiendo por un camino que no es el camino del Señor? Cuando me está hablando de algo que no está aquí, no está en la palabra. Y debo evitarlo. Y por eso, quien busca su verdadera salvación y lo hace personal, debe de buscar donde se habla y se lleva la Santa Escritura y las doctrinas que van aquí enumeraditas, y que el Señor nos dejó una guía, nos dejó un mandato, nos dejó la ruta para que la siguiéramos. Algunos se salen del camino, pero vuelven nuevamente al camino. Y el Señor los perdona, los trae y le da unción para que sepa que había dejado el verdadero Dios. Por eso, aquí en el proceso de la soberbia, se cree que en el mundo, en el espacio del que tiene dinero y no importa cómo lo consigue, es el que manda. Y a veces, en algunas ocasiones, sabiendo cristianos que pecan contra Dios, siguiendo estas personas que a veces consiguen su dinero de una no mejor forma, y lo siguen y dejan la palabra por el rey dinero del mundo. La palabra nos enseña de que cada uno debe de tomar la decisión de seguir al verdadero Cristo o seguirse a sí mismo, pensar en carne y seguir su propia concupiscencia.
A veces somos implacables y aborrecemos lo bueno. Máscara. Una cosa es mi apariencia y otra cosa es mi casa y donde nadie me está viendo. Humano. Pero Cristo no despega los ojos de cada uno donde se encuentre. Entonces, si el pecado me está corrompiendo, tengo que buscar mi verdadera salvación y arrepentirme delante del Señor. Y dice, pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Hay de ellos porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Eran servidores. Si miramos la palabra, eran líder. Y a veces como líder, por no someterlo, porque estamos hablando de un sometimiento, porque si seguimos la escritura, ahí habla de un sometimiento. En el momento que Caín y Abel van a ofrecer su sacrificio a Dios, así mismo venimos nosotros en este lugar a ofrecerles como director, como predicador, como salmista, como maestro, como pastor, como evangelista. Por ejemplo, los salmistas, ellos deben, su deber de ellos es llevar a un pueblo que cante para Dios. Es el deber de un salmista, llevar un pueblo que cante para Dios, que conozca a Dios por medio de una alabanza. Un salmista, porque lo vemos con David. David cuando cantaba, los demonios ¿qué? Huían. Eso lo sentía ¿quién? Aquel que tenía el demonio. Si alguien llega aquí en este lugar, perturbado por un demonio, y un salmista se pone acá a cantar, porque él es el director, en el momento el demonio va a huir. El demonio va a huir. No se va a quedar ahí. Entonces, a eso no podemos nosotros tener como envidia o meterme en ese lugar. Porque ese sacrificio de ¿quién? Del salmista. Mi sacrificio mío debe ser limpio para Dios en el lugar que a mí me toca. En el momento vemos que Dios no le habló a Abel, sino que le habló a Caín. Porque el implicado que estaba mal era Caín. Y a veces nosotros pensamos que en profecía cuando Dios le habla a otro, él está bien delante de Dios. A veces no. A veces tú estás mal, yo estoy mal delante de Dios y Él te habla por amor. Balaam se dejó mover por dinero. Y cuántos pastores, cuántos evangelistas, cuántos maestros no se han movido por dinero. Se dejan mover. Y una vez yo estaba aquí y el pastor me dijo esto. El pastor me sale, la palabra de Dios no se negocia. Y esa noche no pude dormir porque toda la noche esa palabra me martillaba. Y me dio tanto aliento que yo dije, Dios mío, tu palabra es innegociable. ¿Y cuántos profetas, cuántos maestros no han negociado la palabra? ¿A quién le tememos? Sabemos que estos fueron perdiciones, Dios los puso como ejemplo, fueron falsos, porque se apartaron. Ahora nosotros, que tenemos que aquí hay tanto talento que Dios ha constituido aquí apóstol, ha constituido pastores, ha constituido profetas, ha constituido evangelistas, ha constituido maestros. No los dejemos engañar. La necesidad va a estar en nosotros porque Cristo está. La necesidad va a estar en nosotros, Cristo está. Que habrá hambre, peste, pestilencia. Pero nosotros confiamos en Dios que Él lo librará del día de su ira si cuantamente andamos bajo la voluntad de Él. Entonces, mis hermanos, como evangelista, como profeta, como maestro, como pastor, que en nosotros no se encuentre una falsedad, se encuentre un verdadero evangelio, que es la divina, digna palabra de Dios. Bueno, mis amados hermanos, en el libro de San Lucas 8:20 habla
el maestro de maestro, Jesucristo. Y fue cuando los hermanos fueron a buscarle y le avisaron diciendo: tu madre y tus hermanos están fuera y quieren verte. Él entonces respondió, les dijo: mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Tenemos un hermano que es Jesucristo y que cada uno que hace su palabra es su hermano y él lo escucha. En la parábola del sembrador, Jesús fue muy claro, pues él habló de la semilla que es la palabra de Dios. Allí hablaba de que esa semilla que es la palabra de Dios y que los justos, los que cayeron junto al camino, son los que oyen y luego vienen el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Los que caen en piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Los que cayó entre espino, estos los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Mas los que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan frutos con perseverancia. Jesús lo manifiesta y lo dice. Hay que escuchar la palabra para que esa semilla que caiga en esa tierra fértil germine y que dé fruto con el conocimiento de la palabra. Y el conocimiento de la palabra va a traer salvación a mi alma y gozar de la vida eterna y de una nueva Jerusalén. Primeramente, le pido permiso a Dios y a nuestro pastor si lo puede regalar unos 5 minuticos más. Y a ustedes también. El tiempo ya ha sido definido. Y una de las cosas que tenemos nosotros como evangelistas, como pastores, como maestros, como salmistas, como profetas, a veces no respetamos el orden. Y todo Dios lo hizo ordenado. Todo eso debe tenerlo en cuenta un maestro. Respetar el orden. Y Dios es orden. Muy al tiempo fue terminado. Aquí hay un versículo. Sabemos que el apóstol Pablo exhortó al apóstol Pedro. Y a mí eso me impresionó que él acertó la acertación. Y a veces entre pastores no acertan, entre evangelistas no acertan, entre maestros no acertan, entre profetas no acertan. Y todos fuimos constituidos ¿por quién? Por Dios. Y eso me llamó tanto la atención porque al final acá el apóstol Pedro dice esto. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ella de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen
como también las otras escrituras para su propia perdición. Digamos, eso me llama como la impresión. Aquí pusimos como ejemplo dos maestros de Dios, Pedro y Judas. ¿Confirmaron a quién? La salvación. La misma palabra. Como quien dice, entre los pastores, evangelistas, profetas, debemos de confirmar siempre la palabra de Dios. Digamos, acertar que en el momento yo a veces estoy equivocado. Y vemos que después de eso, el apóstol Pedro, como exalta la escritura que fueron inspiradas por el apóstol Pablo, por el Espíritu Santo. Entonces hay que tener eso en cuenta, mis hermanos. Unánimemente hablar lo mismo, porque entre nosotros a veces no hablamos lo mismo. Entonces ahí el hermano Manuel va a conocer quién es el falso, el que se somete a la palabra y el que no se somete. Entonces así tenemos que tener nosotros en cuenta hoy. Esta palabra primeramente es para los predicadores y hay que tener mucho cuidado. El tiempo está corto. Las redes están infundidas de tantas mentiras. Los amigos que están aquí hoy, crean en el Señor Jesucristo. Ábranle su corazón. ¿Con qué intención yo vengo a la iglesia? Como decía el compañero, ¿por una moto? ¿Por una enfermedad? ¿O por una salvación? El día que el hermano Yair le tocó compartir un domingo, tenía 2 semanas, iba para 3 semanas con un dolor en la rodilla que ya no me dejaba ni caminar. Y el hermano Yair ese día oró por los enfermos y decía que tenga fe, se va a hacer sano. Vea, yo tenía fe, pero no fui sano ese día. Y yo lloraba y yo decía, Dios mío, pero ¿por qué no me sanaste? Y en el momento me fui para mi casa. El martes me llama el pastor y me pregunta, hermano Manuel, ¿usted qué está haciendo? Yo le dije, no, estoy aquí en mi casa. No le quise decir que estaba enfermo. Madre, si no está haciendo nada mañana, vaya, pégueme unos bloques. Yo dije, así me voy enfermo. Y el instante que el pastor cuelga, me llama una hermana y me dice, hermano Manuel, ¿qué tiene? Yo le dije, no, tengo un dolor. Mira, el pastor no le quise decir, pero a la hermana sí le dije. Y me dice la hermana, espéreme que a tal hora voy para su casa. La hermana llegó a mi casa a la hora que me dijo. Oró por la rodilla y le digo, la gloria sea para Dios. Inmediatamente se fue el dolor. Mire, hay que tener fe. Dios lo hace. Yo, porque el hermano Yair oró, yo tenía que seguir teniendo esa fe. Tenía que tener esa fe. Pero a veces queremos al instante. Entonces, amigos que están aquí, la fe es tu salvación. Esto perecerá. Allá hay como 20 motos, perecerán. Pero tu alma algún día le dará cuenta a Dios, la tuya y la mía, si no hacemos las cosas conforme a la voluntad de Dios. Hermanos, esperamos que la palabra haya sido como espada cortante y la tengan presente, y que esta palabra la tomen como la palabra de Dios y no de los predicadores que están aquí. Mi Dios me los bendiga a todos y muchas gracias por escucharnos.